Y bueno, hago una breve introducción y después invito a Escobena que comience con su exposición. Bueno, esta es la cuarta charla del ciclo que armé de efecto dominó, que en realidad tiene el objetivo de dar a conocer o empezar a profundizar un poco más el tema de qué pasa en el sur de Mendoza y en el oeste pampeano, o sea que son territorios en cierto modo invisibilizados, pero con mucha conflictividad, y muchos procesos que se están llevando a cabo hace décadas, ¿no? Y se han acrecentado en los últimos años de avance de extranjerización de las tierras, extractivistas, ¿no? Y bueno, es una zona que está ahí en parte afectada, o sea, sobre la formación Vaca Muerta, también los Molles, si no me equivoco, que es otra. O sea, es una zona donde hay recursos estratégicos que ahora están cobrando valor y es una zona básicamente rural, ¿no? Bueno, el doctor Escobena nos va a exponer sobre, bueno, cómo se llegó a la situación en el oeste pampeano, ¿no? De desalojos y demás, a través, bueno, relacionado a esto con también el despojo hídrico. Bueno, lo dejo, Carlos. No sé si si va a compartir pantalla o va a ser solo una exposición, así que bueno, ahora es su tiempo. No sé mucho manejar el Zoom, Laura. No sé si me escuchan bien. Sí, sí, se escucha. Sí, se escucha bien, sí. Okay. Me alegra que haya amigos mendocinos. Y bueno, en el inicio te agradezco la invitación a la charla. Yo tengo programado hacer, primero hablar de algunas características que padecemos en el oeste pampeano, el desastre ambiental que tenemos, porque se enlaza justamente con lo que en mi caso he llamado el desplazamiento forzado. Después voy a explicar. Normalmente se habla en la provincia de La Pampa, Mendoza también, en otros lugares del país, de desalojos, y en realidad, allá por el año 2004, cuando planteé en la Cámara de Diputados el proyecto, lo hice sobre la base de considerar el desplazamiento forzado, que está vinculado justamente al desastre ambiental producido por la falta de escurrimiento de los dos ríos internos que tenemos en la provincia, y que ya tiene más de 100 años esa problemática. O sea, y quería, al principio, y espero que hacerlo lo más rápido posible para que pueda dar lugar a preguntas, pero antes de entrar directamente a la cuestión de desplazamiento forzado o desalojos, como quieran llamarle, hablar de dos características que en mi provincia, por lo menos, el desastre ambiental tienen, pero que conforme las explique brevemente se van a dar cuenta por qué tengo la necesidad de explicarlo. El desastre ambiental que vivimos en la provincia de La Pampa tiene la primera característica, que es antrópico, o sea, no es un desastre causado, no es un desastre natural, sino causado por el ser humano. Pero no somos todos, hay sujetos responsables. Y en mi provincia, si uno pregunta a la ciudadanía, después de toda la publicidad hecha por el gobierno, lo primero que la ciudadanía responde es Mendoza la responsable. Y esto es parcialmente cierto, porque en realidad los responsables, o el responsable originario,
y primordial ha sido la nación, el Estado Nacional. Pero hay otros dos sujetos responsables que tienen que ver en esta situación y que por ahí nos permiten acercarnos justamente entre pampeanos y hermanos mendocinos. Hay un sujeto responsable que fue Agua y Energía Eléctrica de la Nación, que fue creada en el año 48, 1948, y dejó de existir en el año 1992, justamente cuando se producen las privatizaciones, y ahí entra un sujeto nuevo como responsable de lo que sucede en nuestro territorio, que son las empresas concesionarias de las represas. Y lamentablemente estos dos sujetos, Agua y Energía y las concesionarias, han sido invisibilizadas, ¿no? Que tienen la misma responsabilidad ambiental los concesionarios, por ejemplo, que tiene el Estado Nacional o que tiene la provincia de Mendoza, la provincia de La Pampa y cualquier empresa o ciudadano que cause un daño ecológico. Y este daño está justamente enlazado con el desplazamiento forzado, con los desalojos, o sea, con la migración forzada, ¿no? Nuestra provincia se le llamó en su momento la diáspora saladina, ¿no? Los poetas lo hicieron. En realidad fue un desplazamiento forzado. Y cuando hablo de desplazamiento forzado, me baso en lo que Naciones Unidas estableció a partir de la década del 90. La otra característica del fenómeno, que quería hacer referencia, es que es integral, afecta a toda la franja territorial que va desde el noroeste de la provincia de La Pampa, en una anchura que se calcula entre 35 y 40 kilómetros, límite con provincia de Mendoza, hasta la desembocadura en el Colorado del río Curacó. Abarca unos 12.000 kilómetros cuadrados, lo que equivale a 1.200.000 hectáreas. Allí históricamente se produjo justamente un desplazamiento forzado que Nación, que fue la responsable de ello, la principal responsable, y digo la principal responsable justamente porque la represa de los Nihuiles, las represas sobre el río Diamante, fueron construidas por Nación, y era titular Agua y Energía Eléctrica de la Nación, la empresa estatal, desde el año 48 hasta el año 1992, ¿no es cierto? Y quisiera hacer referencia, sobre todo para compartirlo con los hermanos mendocinos, que analizar cuáles son los sujetos responsables también tiene como finalidad analizar cuáles han sido las propuestas de solución de los sujetos responsables, es decir, Nación, Mendoza, las concesionarias, y cuál ha sido la acción del gobierno pampeano para tratar de revertir esa problemática ambiental que anticipo en el drama del despojo de la tierra o del desplazamiento forzado. Prácticamente no se ha hecho nada. Eso después puedo profundizarlo. Tiene que ver porque, por ejemplo, Nación nunca hizo una propuesta de solución al problema que tiene la provincia de La Pampa. O sea, siempre actuó como intermediario entre la provincia de Mendoza y la provincia de La Pampa. Nunca como responsable. Pensemos que en el año 48, cuando se construye Nihuil, Nación ordena que se hicieran 3 sueltas anuales y la empresa estatal, que era nacional y tenía que cumplir, jamás cumplió con esa resolución, ¿no? O sea,
ahí vemos notoriamente, en forma muy clara, que Nación no hizo nada, más allá de firmar una resolución, por uno de los gobiernos con más poder que hubo en Argentina, ¿no? En el año 48. Bueno, Mendoza ha propuesto algunas soluciones, pero, por ejemplo, el trasvase del Río Grande al Atuel para darle agua a la provincia de La Pampa. Esto, en alguna medida, es una... en otros lugares del planeta, por ejemplo, en el Mar de Aral, cuando la Unión Soviética pretendía traer, para solucionar el problema del Mar de Aral, trasladar un río de Siberia por 2000 kilómetros. Y la otra es, mediante las perforaciones en las napas, bombear agua para que la Pampa tuviera algún poco de agua. Y en realidad la solución pasa por, desde el punto de vista pampeano, por mejorar la utilización del agua en la provincia de Mendoza. Pero bueno, este es el panorama inicial que quería plantear, porque inclusive desde la provincia de La Pampa, cuando se hacen las tentativas de recurrir a la Corte, voy a poner un ejemplo, en el año 2014, que fue la última tentativa que inició la provincia de La Pampa, recurrió en queja, no recurrió a la Corte como Tribunal de Justicia, y fue la misma Corte la que le dijo, si ustedes vienen en queja por el artículo 127, no podemos fallar como Tribunal de Justicia. O sea que hay una fenomenal falla del gobierno pampeano para solucionar el tema. Bueno, este es a modo de introducción. Vayamos a la cuestión del desplazamiento forzado, o desalojo, como quieran llamarlo. ¿Por qué le he llamado yo desplazamiento forzado? Bueno, cuando dejó de escurrir el río Atuel y también el río Salado, o sea, el desaguadero que en La Pampa toma el nombre de río Salado, Chadileú y Curacó en su tramo final, bueno, la migración, se forzó la migración porque la gente no carecía de agua, la mayoría de las poblaciones ribereñas vivían del ganado lanar, desapareció el ganado lanar y desaparecieron también las familias, muchas de las cuales terminaron viviendo en General Alvear o en San Rafael, otras en Santa Rosa, en la capital pampeana, o en algunas localidades del interior de la provincia. Y son desplazados forzosos, lo que inclusive en el mundo se les llama refugiados ambientales, ¿no? Y esto continúa hasta el presente. Nosotros comenzamos a trabajar el tema en el año 2004, o sea, el año 2004, cuando asumo como diputado en la legislatura pampeana. Allí comenzamos a recorrer el oeste pampeano y la problemática se daba muy notoriamente en los departamentos del noroeste de la provincia de La Pampa, hasta el sur de la provincia de La Pampa, abarcando una franja de 5 departamentos, ¿no? Si uno mira el mapa de la provincia de La Pampa, el departamento de Chicalcó, Chadileo, que limita con provincia de Mendoza, Huelén, Limay, Mahuida y Curacó, que es donde desembocaba el río en el río Colorado, donde desaguaba, o sea, el desaguadero salado terminaba en el río Colorado. Bueno, allí se daba una problemática que era muy compleja. El primer caso que traté, se trataba de una familia que vivía en el departamento de Limay y Mahuida,
Cuando yo me apersono en el campo, estaban viviendo debajo de unas chapas porque habían sido desalojados, ¿no? Y allí, en toda la zona, ya habían sido despojadas 14, 15 familias, mediante engaños, mediante subterfugios, que puedo en algún caso explicar. Por ejemplo, en un lote vecino, bueno, a esta familia que yo atendí y que después lograron recuperar la tierra, aun cuando todavía no lograron recuperar la titularidad, pero sí la posesión, esta familia, familia Suárez, tenía 90 años de posesión y mediante engaños le habían hecho poner el dedo índice en un contrato de comodato, o sea, el comodato es un préstamo de uso, y a los 3 o 4 años los desalojaron y quedaron, porque no tenían dónde ir, viviendo bajo unas chapas en el lote lindero. Bueno, presentamos la cuestión en la Cámara de Diputados, no solamente de ese caso, sino de otros casos que se daban, y el gobierno provincial reconoció la problemática. Llama la atención, pero reconoció la problemática. ¿Pero qué hizo el gobierno provincial? Como yo había presentado la problemática, me dicen, bueno, tráenos la solución. Porque yo había recogido en reuniones hechas con puesteros, con muchas familias del oeste, que calculaba que había unos 100 y pico de casos que corrían riesgo del despojo, ¿no? Y esto fue debido a que logramos hacer una reunión, porque para mí era imposible recorrer puesto por puesto en toda esa zona, eran 5 departamentos, muy complejos de recorrerlo. Había recorrido muchos, pero era imposible recorrerlos todos. Entonces le propuse una solución, porque me pedían que diera una solución. Digo, bueno, suspendamos los desalojos en esos 5 departamentos por un año, para tener tiempo de ver cómo reunía la cantidad de casos, el gobierno se negaba a hacerlo, para decir, bueno, esta es la real problemática con nombre y apellido. Hasta ese momento yo tenía detectado unos 20 o 30 casos, no más, ¿no? Convoco a una reunión con un amigo que era conocedor del oeste, y recorríamos diversos puestos, y convoco una reunión que se hace en Paso Maroma, en el departamento de Lignay Maguida. Lo dimos a conocer esa reunión por medio de 2 radios, una de Santa Isabel y otra de 25 de Mayo. Y para sorpresa, yo pensé que podían ir 20, 30 familias, aparecieron más de 100 familias con problemas, ¿no? Muchas de ellas asentadas a la vera de lo que era antiguamente el cauce del río Atuel y del Salado. Muchas otras a 5, 10, 15 kilómetros a la vera de esos 2 ríos. Bueno, cuando eso ocurre, al gobierno le llama la atención la cantidad de casos, y habiendo más o menos tomado dimensión, porque después me traslado justamente a la zona petrolera, donde también, o sea, en el sur del departamento Puelén, que la provincia de La Pampa tiene una franja de la cuenca neuquina que explota hay producción de petróleo, y también
de una concesión que tiene dada Mendoza, que es sobre la zona que limita con Polén, que ingresa a la provincia de La Pampa, y que hay bastante explotación petrolera, y donde también se producía el fenómeno de familias que a raíz de la explotación petrolera eran empujados al desplazamiento. Y aquí quiero detenerme, bueno, lo voy a hacer después. Ahora, ¿qué hice en ese momento? El gobierno me había tirado la responsabilidad de plantear yo la solución. Me di cuenta que era imposible hacerlo en el término de un año y me puse a trabajar en un proyecto que fue aprobado en comisión. O sea, el oficialismo permitió, porque se presentó en minoría en la comisión, permitió que fuera aprobado, pero cuando vamos al debate parlamentario, vota en contra, y vota el proyecto originario, o la idea originaria que yo había tenido, que era suspender los desalojos por un año. Esto ocurrió en el año 2005, estamos en el año que estamos, y continuamente la Cámara de Diputados continúa suspendiendo los desalojos sin dar una solución integral al tema. Muchos de esos casos que estaban asentados a la vera del río Atuel y del Salado, el gobierno provincial en la década del 90 había realizado un acuerdo con la Secretaría de Vivienda de Nación, solicitándole financiamiento para construirle vivienda a los puesteros que tuvieran una antigüedad mayor a 20 años de posesión. Y la Nación le solicitaba a la provincia de La Pampa que garantizara que la posesión se hiciera efectiva. O sea que, y La Pampa respondió mediante nota, diciendo que el gobierno de la provincia de La Pampa se iba a encargar de gestionar judicialmente la posesión 20-añal de todos esos puesteros a los que le iba a construir la vivienda. Pero claro, Nación inmediatamente le da el dinero para hacer en esa zona 14 viviendas, y en la zona de Chomalar otras 14, viviendas que tenían por finalidad que los paisanos abandonaran los ranchos en los que vivían para poder eliminar de esa forma el vector del Chaga, ¿no? Es decir, porque los fumigadores continuamente recorrían la zona, fumigaban, pero tenían que hacerlo periódicamente por la característica que tenían esos ranchos. Ahora bien, el Estado no podía construir en tierra ajena, de modo tal que para apurar la construcción y solucionar el tema, transfiere el dinero a una fundación para que la fundación se encargara de pagar la construcción, ¿no? Bueno, la cuestión es que se le hacen las viviendas de esta mala manera, pero se le hacen las viviendas a los paisanos, pero el Estado provincial jamás cumple con la obligación de darles o sea, de gestionar la posesión ventañal. De hecho, uno de los casos en el cual se estaba produciendo el desplazamiento forzado, cuando digo desplazamiento forzado, porque entraban con máquinas topadoras dentro del campo, y el puestero, que vivía él con su hermana y un sobrinito de 5 años, como me conocían, habían estado en las reuniones, me piden ayuda, porque contra semejante invasión a la propiedad
con las topadoras. El gobierno no respondía. Así que no tuve otra alternativa, no se me ocurrió otra alternativa, porque no quería participar en el caso yo como abogado, soy abogado, defendiéndolo, planteando una usucapión, porque era el gobierno el que tenía la responsabilidad, y además porque la lucha que yo estaba dando por solucionar el tema, si me ponía a patrocinar a los puesteros, se iba a dar lugar a que se pensara que buscaba el lucro. Y en realidad lo que yo pretendía era darle una solución integral a la cuestión, y a que el Estado cumpliera con las responsabilidades que había asumido. Y así fue que presenté ese proyecto, donde se contemplaba también la cuestión humanitaria de aquellos que hace más de 100 años habían tenido que abandonar sus tierras en el oeste, justamente por la falta de escurrimiento de los ríos, ¿no? Bueno, el gobierno no lo aprobó, como ya dije. Públicamente manifestaron que estaban de acuerdo con lo que yo sostenía y afirmaba, y afirmaron que en el plazo suspendían los desalojos por un año, y en ese año hacían el relevamiento y planteaban la solución del tema. Lo cierto es que nunca se hizo, a punto tal que hace poco más de 10 días, el puestero donde yo establecí mi despacho para defenderlo de las topadoras, o sea, en el año 2006, cuando pretendieron entrar con las topadoras, yo como solución dije, bueno, traslado mi despacho y hago responsable al gobierno si algún intruso pretende entrar al campo de este puestero, donde yo establezco mi despacho, ¿no? Eso, que parecía una locura, causó buena impresión en la opinión pública. Se sumaron muchos referentes de distintas ideologías, y por un momento hubo la esperanza de que el gobierno se pusiera a darle solución. De hecho, años después el gobierno presentó un proyecto que intentó ser similar al que había presentado yo en 2005, sin embargo, no lo puso en práctica, ¿no? O sea, así que esa es la realidad que hemos vivido o que estamos viviendo en el oeste provincial, y en la zona petrolera la cuestión es similar. Ahora me gustaría explicar por qué hablo de desplazamiento forzado y no de desalojos. Desalojo es cuando alguien está ocupando un bien del cual no es titular, y se le ha vencido el plazo o no ha pagado, y entonces el propietario tiene derecho a proceder al desalojo. En este caso, o en estos casos, en la mayoría de estos casos que se produjeron en el oeste, se produjeron justamente por dos cuestiones. Una, por la falta de escurrimiento de los ríos en todo ese trayecto del oeste pampeano. Y en el otro caso es porque justamente al producirse el fenómeno de la sojización en Argentina, allá por la década del 80, muchos propietarios que tenían campo en provincia de Buenos Aires, de Santa Fe, no vendían sus animales, pero necesitaban sacarlos para producir soja, que era mucho más rentable,
y buscaban campos para poner sus animales en Santiago del Estero, en el Chaco, en la provincia de La Pampa, ya que en la provincia de La Pampa recurrían al oeste, y aquellos que eran antiguos titulares, pero que nunca habían explotado esos campos, justamente porque son campos que para que una familia pueda sustentarse necesita tener no menos de entre 5 y 10.000 hectáreas, en algunos lugares, en otros directamente ni siquiera con 10.000 hectáreas porque no hay agua, no existe el agua, o sea, por más que se perfore el agua que sale es mala, ni siquiera para consumo de animales. Entonces, ¿qué hacían? Los que tenían títulos de propiedad hacían esto que ejemplifiqué con el caso de las topadoras, ¿no? O sea, iban o engañaban a los puesteros, se aprovechaban de la ignorancia de los puesteros, le hacían poner el dedo, la impresión del dígito pulgar en un contrato de comodato, después lo echaban. Y esto era generalizado. En otros casos, inclusive, que tuvo que denunciarlo el propio gobierno cuando nosotros estábamos trabajando en ese tema, llevaban agrimensores, los agrimensores estaban en connivencia con las personas que los llevaban, y no obstante que había a lo mejor 2 puesteros en el lote, hacían el plazo de mensura para prescribir la posesión, lo presentaban pero sin que en el plano de mensura figurara que había 2 familias ocupando el lote. Carlos, Sí. disculpe que le interrumpa. Vamos a continuar ahora a las 8, a las 20, en la otra sala, porque queda 1 minuto y se corta, así que así sigue desarrollando. Que haya lugar a preguntas, o sea, podría hacerlo más extenso, pero... Está bien, sí, no, no, le aviso para que ahora se va a cortar y bueno, para estar, o sea, al tanto, o sea, vamos a desaparecer de la pantalla, pero ahí yo copié el enlace en el chat, así que cópienlo quienes quieran seguir y sigue con la exposición que está buenísimo, o sea, todo lo que está contándonos, ¿sí? Perdón, Laura, podés pasarla porque yo recién ingreso y no tengo esa parte del chat. Bien, ahí la copié. Gracias. No me doy cuenta, sí, es bastante... Ah, ahí está. Ahí está. Esa última que copié, cópienla y ya ahora 19:39 se va a cortar. Tenemos, bueno, unos 20 minutos de descanso, bueno, para pensar por ahí también preguntas y demás, por otra parte, y después 40 minutos más. Sí. Bueno. ¿Lo pudieron copiar? Sí. Bien. Bueno, esto ya quedó grabado, así que en la próxima, ahora en 20 minutos,